La bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día, en este nuevo martes que tenemos para compartir la palabra de Dios juntos, una palabra que seguramente va a hablar a nuestro corazón. Antes de comenzar me presento, mi nombre es Gisela, soy de la Iglesia de Casa de Restauración que está sobre la Rea 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir, en realidad son 3 palabras hoy, pero no son muy largas y 2 se encuentran en el Antiguo Testamento. La primera está en Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. El título dice Reyes de Judá, y vamos a leerlo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel y la llamó Neustam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hasta ahí nomás. Sinceramente yo nunca había leído por completo la historia de Ezequías. Y resulta que esta semana estuve leyendo acerca un poco, justamente de su historia. Y como dice acá, ¿no? Él fue un rey de Judá, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención la historia de este hombre, porque si uno se va fijando en los capítulos, ¿no? Que en realidad yo lo leí más que nada en Segunda de Crónicas, el capítulo 32 para atrás, ahí empieza a hablar sobre las cosas que hizo Ezequías en Judá. Y a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención porque fue un rey que realmente fue muy importante, porque digamos que restableció o levantó espiritualmente a un pueblo, al pueblo de Judá. ¿Qué fue lo que hizo? Él restauró el templo y también declaró a la Pascua como una fiesta nacional, ¿no? Hizo un montón de cosas que se habían dejado de hacer en Judá. Judá había caído en pecado y había dejado de hacer las cosas que Dios había mandado, dejaron de cumplir con los mandamientos de Dios. Incluso en el versículo 4 dice que Ezequías cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Es decir, que incluso adoraban a la serpiente que había hecho Moisés, y por eso Ezequías la destruyó. Es decir, adoraban prácticamente cualquier cosa, pero no adoraban a Dios. Era un pueblo que estaba perdido. Y Ezequías, cuando se levantó y fue rey, ¿no? Lo que él hizo fue restablecer el culto a Dios y levantó espiritualmente a este pueblo. Incluso podemos ver, no lo vamos a leer, pero está en el comienzo de Segunda de Crónicas, capítulo 32, y el título dice Sennacherib amenaza a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, acá lo que pasa es que justamente Sennacherib quiere invadir a Judá, quiere tomar a Judá, y lo que tiene que hacer Ezequías, justamente es defender el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Creo que lo que él hace es algo que un buen líder tendría que hacer, ¿no? Lo que él hace es alentar al pueblo y comienza a decirles que Dios estaba con ellos, que no tenían que temer, que el brazo de carne de Jehová estaba con ellos y que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos, ¿no? Entonces Ezequías comienza a alentar al pueblo y luego se encomienda a Dios, ora y clama y le pide que lo ayude en esta guerra, ¿no? En esta pelea que tenía que pelear justamente. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Bueno,
Nosotros sabemos cuál es el resultado. Cuando Dios está con nosotros, somos victoriosos. Y entonces ellos ganan esta batalla, ellos ganan esta pelea. Y entonces podemos ver la historia de Ezequías, todo lo que él hizo, este hombre que realmente se encomendaba a Dios, que realmente tenía una comunión con Dios, y lo podemos ver en estos capítulos. Pero hay algo que me llama mucho la atención de la historia de Ezequías, que como todo ser humano cometió un error, pero lo bueno que tiene la palabra de Dios es que no nos muestra, la Biblia no nos muestra personas perfectas, sino personas completamente imperfectas, con defectos, con fallas, con un montón de cosas, pero amadas por Dios. Y eso es lo que a mí me encanta. Y el error que él cometió fue un error que tuvo consecuencia incluso en su descendencia. Pero para leerlo y entenderlo un poco más, esta palabra está en 2 de Crónicas 32, capítulo 32, versículo 27. Y acá podemos ver cuál fue el error que cometió Ezequías. Dice así: tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajes de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, Ezequías, como decía recién, él se encomendó en manos de Dios, él obedeció, levantó al pueblo espiritualmente, todo lo que había dicho recién, ¿no? Él hizo un montón de cosas buenas. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos bendice, que es lo que siempre decimos, ¿no? En la obediencia está la bendición. Entonces, Ezequías comenzó a obedecer. Dios lo bendijo por esa bendición, fue prosperado. Y acá dice que tuvo riquezas, que tuvo un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice en el versículo 31? Mas en lo referente a los mensajes de los príncipes de Babilonia, mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Acá no es que Dios lo abandonó y dijo, bueno, me voy a desinteresar de él, sino como que lo probó. Dios de alguna manera se hizo un costado, hizo silencio, se hizo un costado para saber qué es lo que realmente había en el corazón de Ezequías, porque Ezequías era un hombre que hizo un montón de cosas, como decía recién, pero muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero en nuestro corazón es otra cosa. O sea, en nuestro corazón puede haber cosas que incluso nosotros no sabemos. Entonces Dios quería probarle, quería saber, conocer todo lo que estaba en su corazón, como dice acá en este versículo. ¿Y qué es lo que sucedió? Los mensajeros de los príncipes de Babilonia se habían enterado que Ezequías había estado enfermo y entonces lo fueron a visitar. Ezequías, cuando recibió a estos mensajeros, no dudó en abrirles las puertas prácticamente de su casa y empezó a mostrar todas las riquezas, todo lo que había ganado, todos los tesoros, todo lo material, ¿no? Todo lo que tenía, todo lo que él poseía, todas sus riquezas. ¿Y qué fue lo malo de esto, no? Uno diría, ¿pero qué tiene de malo? Dos cosas yo resalté y pude ver en esta situación, ¿no? En primer lugar, cuando él abrió las puertas de su casa, no exaltó en ningún momento ni glorificó el nombre de Dios, sino que lo primero que hizo fue hacerle como una especie de recorrido de todo su hogar a los mensajeros y le empezó a mostrar todas las riquezas y todo lo que tenía. Entonces, en primer lugar, no exaltó el nombre de Dios. Y en segundo lugar, demostró que en su corazón, en el centro de su corazón, no estaba el Señor, no estaba Dios, no estaba la honra a Dios, el agradecimiento por todo lo que había hecho, sino que en su corazón estaban las riquezas, en su corazón comenzaron a estar las cosas materiales.
ahí es donde estaba su importancia. Entonces Dios se apartó en ese momento y vio que era lo que realmente estaba en su corazón. Y por Ezequías, ¿no? Por haber hecho eso, por haber mostrado sus riquezas, digamos que de alguna manera le abrió la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque Babilonia era un lugar una ciudad que era una potencia mundial, pero que estaba creciendo de manera silenciosa. Entonces, cuando Babilonia ve que Judá tenía riquezas, tenía tesoros, tenía un montón de cosas, Babilonia, digamos que empezó a tener en la mira, a Judá, empezó como a vigilarlo, e incluso vemos mucho más tarde que Babilonia invade a Judá por esta misma razón, porque había visto todo lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que nos enseña esta palabra? Lo más importante de todo es que incluso cuando Dios nos bendice, incluso cuando estamos en los mejores momentos, por así decirlo, cuando creemos que ya podemos, que ya todo está bien en nuestra vida, que ya está, que no dependemos de Dios o cosas así, cuando nos pase eso es cuando más tenemos que volver a Dios. ¿Por qué? Porque si en nuestro corazón el centro no es Jesús, lo más probable es que nos terminemos apartando y que terminemos haciendo cosas que después van a ser una consecuencia mala en nuestras vidas. O sea, Ezequías apartó de su corazón, su atención, no estuvo en Dios, sino en sus riquezas. Y como su atención estuvo en las riquezas, eso generó que él cometa un error que después repercutió en todo Judá. O sea, todo lo que él había hecho un montón de cosas, digamos que ahí retrocedió varios casilleros. Pero esto es lo importante y lo que también nos enseña esta palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que en todo momento permanecer en Dios, permanecer en Jesús, permanecer con nuestra mirada en Él, con nuestra mirada en la cruz, con nuestra mirada sabiendo y reconociendo lo que Él hizo. Nunca dejar de agradecer por lo que Él hizo en nuestras vidas, nunca olvidar lo que Él hizo en nuestras vidas, nunca pretender hacer las cosas por nuestras fuerzas, creernos capaces de solucionar un problema con nuestras fuerzas, porque cuando creemos que tenemos la capacidad, muchas veces nos terminamos equivocando. Y a mí por lo menos prefiero 1000 veces orar muchas veces por algo y pedir la sabiduría y la confirmación de Dios, que equivocarme y hacer algo por mis propias cuentas, por mis propios medios, ¿no? Que muchas veces también me pasó. Por eso esta palabra me enseñaba y me recordaba eso, que uno nunca tiene que apoyarse en sus capacidades, en sus pensamientos, en sus maneras de hacer o enfrentar las cosas, sino que tenemos que depender de Dios. Más allá de que veamos capaz que por ahora en nuestras vidas está todo bien o está todo tranquilo, cosas así. Siempre tenemos que buscar depender de Él, siempre tenemos que buscar aferrarnos a Él, porque muchas veces pueden venir circunstancias, momentos difíciles, y eso, si nos llega a agarrar desprevenidos, nos puede tirar abajo. Entonces, lo importante es reconocer y recordar siempre de dónde Dios nos sacó, lo que Dios hizo en nuestras vidas, que todo lo que tenemos hoy en día, que todo lo que logramos, si hoy en día permanecemos en pie, si hoy en día podemos decir que estamos bien, que capaz la situación a nuestro alrededor no es la mejor, pero que Dios nos mantiene firmes, si hoy podemos permanecer en Él, que podamos reconocer que justamente es gracias a Él y no gracias a nosotros. Que podamos dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado todo lo que nos aparte de Él y enfocar nuestra mirada y nuestros ojos en Él. La vida de Ezequías para mí fue un re ejemplo, porque había hecho un montón de cosas a nivel espiritual y fue tremendo. E incluso en la palabra Dios permite que quede plasmado esto, que no hubo un rey como Él en todo Judá. O sea, que no hubo como Él otra persona, por todo lo que Él había hecho. Y así todo se equivocó. ¿Pero por qué? Porque en su corazón su atención ya no estaba en Dios. Y a veces podemos estar muy bien espiritualmente, podemos estar en comunión con Dios y un montón de cosas, pero si nos dejamos distraer por algo en nuestras vidas, si nos dejamos distraer, si perdemos ese foco, entonces
podemos pasar lo que le pasó a Ezequías, ¿no? Podemos tomar una mala decisión y que después eso tenga consecuencias. Entonces, ¿qué es lo importante? Que dependamos todos los días de Dios, que todos los días dependamos de Él, que todos los días al levantarnos podamos encomendarnos a Él, que podamos dejar nuestro día en sus manos y que por más que nosotros tengamos algún plan en el día de decir, bueno, hoy voy a hacer esto, esto y esto y esto, que podamos levantarnos y decir, bueno, Dios te encomiendo este día en tus manos y que vos guíes mi día, que vos guíes lo que yo tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, qué decisión debo tomar, qué decisión no debo tomar. Que Dios nos dé la sabiduría. Lo importante es la sabiduría de poder tomar decisiones conforme a lo que Dios nos dice. La sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de Dios. Si nosotros nos aferramos a esa sabiduría, si nosotros buscamos esa sabiduría, si nosotros nos aferramos a eso, entonces sabemos que vamos a tomar decisiones correctas, pero porque no por nuestras capacidades, sino porque es Dios el que nos dice que debemos tomar esas decisiones. Entonces, lo importante de todo esto, nuestro corazón, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está en primer lugar? ¿Dios está en primer lugar o mis capacidades o mis decisiones o lo material que yo pueda tener? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Jesús tiene que ser lo primero, porque si Jesús es lo primero en nuestro corazón, si el Señor es lo primero en nuestro corazón, entonces estamos seguros que pase lo que pase, todo va a estar bien porque Él está con nosotros, porque Él nos está guardando, porque Él nos está guiando, nos está ayudando. Pero si corremos a Jesús de nuestro corazón, lo dejamos en un rincón, empezamos a actuar por nuestras propias decisiones y ahí corremos peligro de cometer errores. Y esto es lo importante. Esto es lo que a mí me enseñaba esta palabra, depender cada vez más de Dios. Más allá de todo, estando en el mejor momento o estando en el peor momento. Nunca olvidarnos que todo lo que somos y dónde estamos hoy es gracias a Dios, es por su gracia justamente que nosotros estamos en pie y que nosotros tenemos la fortaleza todos los días para hacer cosas distintas. No olvidarnos de eso, no distraernos, no perder el foco, no dejar de mirar a Jesús, no dejar de mirar la cruz, no olvidar, mejor dicho, ese sacrificio y lo que Jesús hizo en nuestras vidas y aferrarnos a Él para tomar buenas decisiones, aferrarnos a Él para tomar buenas decisiones y para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo que va a traer bendición en nuestras vidas. Así que les dejo esta palabra para que podamos seguir reflexionando sobre lo que hay en nuestro corazón y sobre las veces que tomamos decisiones y no incluimos a Dios en esas decisiones, sino que las tomamos porque decimos, bueno, para mí esto está bien. Y en realidad muchas veces, creo que prácticamente siempre en realidad, tenemos que encomendar a Dios cada decisión, aunque sea pequeña y digamos, bueno, esto no tiene sentido, que realmente podamos poner todo en sus manos, porque solamente Él conoce todas las cosas y lo que va a ser un bien para nuestras vidas. Así que les dejo esta palabra, para mí fue de mucha bendición y quería terminar con otra palabra que me olvidé que iba a compartir, que está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, y dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la palabra con la que quería terminar. Una palabra en la que Jesús mismo nos dice que separados de Él nada podemos hacer, que podamos permanecer en Él, que podamos seguir llevando fruto y que podamos saber y reconocer que sin Él no podemos hacer absolutamente nada y con Él podemos vencer toda circunstancia, toda batalla, todo problema, toda situación, pero porque Él está con nosotros y no porque nosotros seamos súper fuertes o seamos los mejores, sino porque es su gracia y su amor obrando en nosotros. Así que les dejo esta palabra y para aquellos que están por primera vez y que nunca escucharon una palabra, que nunca recibieron a Jesús en su corazón, los quiero invitar, si quieren repetir una oración, para recibir a Jesús en su corazón, para recibir la salvación, para recibir la vida eterna en Cristo, ¿no? Para poder
saber que el día que partamos tenemos una vida eterna con Él. Así que aquellos que quieran repetir esta oración, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido que cortes con toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta palabra y que tengan una muy, muy bendecida semana.